Bien, hermanos, vamos a entrar en la parte del mensaje que tenemos hoy. Espero que todos tengan su Biblia, ¿no? Hace un tiempo, un pastor en una iglesia decía: levanten su Biblia, ¿no? Y si alguien no la traía, pues le llamaba la atención, ¿no? Nadie se viene para la iglesia sin la Biblia, ¿no? Esto no es un regaño, es la realidad, ¿verdad? La Biblia, hay que traerla. Y si nos dicen que es que somos religiosos o bíblicos, mejor, porque con eso podemos compartir la fe. Bien, hermanos, vamos a mirar entonces hoy la continuación de nuestra serie de mensajes que estamos llevando a través de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, un pastor también, ¿no? Él era un pastor y por supuesto el apóstol Pablo era mayor que él y le escribe una carta hace casi 2000 años que se conoce como la epístola de San Pablo a Timoteo. Vamos a abrir la segunda carta que le escribió el apóstol a este pastor. Bien, recordemos que esta carta la escribió el apóstol a este pastor para exhortarlo a que él fuera un administrador fiel del evangelio. El apóstol sabía que habían muchos falsos maestros, falsos pastores, habían enemigos del evangelio. Entonces él llama a Timoteo y le dice: sea valiente, manténgase firme en la verdad. Y le pide que Timoteo sea un maestro fiel y un guardián firme de la verdad. Ahora, el apóstol está esperando la muerte, lo van a decapitar, como dice la tradición. Pablo fue decapitado por orden del Imperio Romano. Está en la cárcel y escribe esta carta a este pastor con todas estas exhortaciones. Está preocupado por la iglesia, por la obra de Dios. Y por eso él aquí en esta carta resalta 3 cosas que un pastor debe tener en cuenta en su ministerio. Pero son cosas que no solamente son para un pastor, sino que son cosas que también son para cada miembro de la iglesia, del futuro, es decir, para nosotros. Hay mucha enseñanza aquí que sigue permanente. Bien, la primera cosa que le dice aquí en su carta el apóstol a Timoteo es: retenga la doctrina apostólica. Vamos a mirar entonces allá en el capítulo 1, el versículo 13. Mire lo que le dice el apóstol a este joven pastor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El primer consejo, ¿no? Retenga la doctrina que usted me ha oído, lo que yo le he enseñado, aférrese a ella. Eso quiere decir retener, ¿no? Cuando uno retiene algo es porque uno se aferra a eso, no lo suelta. ¿Y por qué él tenía que retener las palabras de Pablo? Pues porque él era un apóstol. Y los apóstoles primero tenían autoridad dada por el Señor. Él les dio la autoridad. Nadie podía decir: yo me nombro pastor. No, era el Señor el que los nombraba. Él había sido llamado directamente por el Señor Jesucristo, como uno lo lee aquí en Hechos de los Apóstoles y en el propio testimonio de él. Por lo tanto, las palabras del apóstol eran sanas. Pablo no era un charlatán, sino que la enseñanza de él estaba formada por palabras sanas. Y Timoteo entonces era responsable de transmitir no cualquier cosa, sino la
sana doctrina que le había aprendido al apóstol. Si él prestaba atención, entonces debería transmitir lo dicho por el apóstol en la misma forma. Por eso dice ahí, retén la forma de las sanas palabras. La forma en que uno transmite la verdad o lo dicho por el apóstol o lo que debía hacer él es muy importante. Si uno no es fiel a lo que está aquí en las Escrituras, puede hacer mucho daño. Entonces, el Nuevo Testamento, como lo tenemos aquí ahora, es la forma o el modelo al que debemos ajustarnos cada vez que anunciamos el Evangelio o le hablamos a alguien de Cristo. Tenemos que hablarlo de acuerdo a este modelo. Eso quiere decir la forma de las sanas palabras. Uno puede decir algo que suena bonito, pero que confunde. Está bien presentado exteriormente, pero no está de acuerdo con el modelo original. Entonces, si un pastor empieza a enseñar no la forma de las sanas palabras, no lo que está aquí, debe ser destituido, porque está enseñando son sus propias ideas, no está reteniendo la forma de las sanas palabras apostólicas, ¿verdad? Ahora, ya dijimos, los apóstoles como Pablo fueron establecidos por el Señor. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, dicen los evangelios, que la noche antes él oró mucho y en la mañana llamó a 12 personas para que estuvieran con él y para que lo ayudaran en la evangelización. Y aquí en la Biblia dice que los llamó por su nombre y ellos llegaron a ser 12 que acompañaban a Jesús. En 1 Corintios 12:27, vamos a mirar algunos versículos, por eso es importante su Biblia. 1 Corintios 12:27. ¿Qué es 1 Corintios? Pues otra carta que el apóstol mandó a la iglesia que estaba en Corinto. Y allá él dice lo siguiente, el apóstol. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí la Biblia está diciendo que esta iglesia es el cuerpo de Cristo, porque es una iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y cada uno somos miembros de ese cuerpo. Y el 28, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Cuando el Señor empezó a formar la iglesia, cuando la fundó, llamó a 12. Fueron los primeros llamados. Después dice que llamó profetas, llamó maestros, llamó otros creyentes con otros dones. Fue así. Entonces, el Señor es como la piedra principal sobre la cual se edifica la iglesia. En las construcciones antiguas hacían eso, buscaban que el cimiento, la base tuviera roca fuerte, ¿no? Y el Señor es como esa roca fuerte sobre la que se levanta la iglesia. Y esos apóstoles que el Señor nombra, los llama para edificar la iglesia precisamente sobre esa roca. Vamos a mirar a Efesios 2:20. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Aquí el apóstol Pablo le dice a una iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, que ya no existe, le dice otra cosa importante. Dice que nosotros somos, la iglesia, nosotros que somos miembros los unos de los otros, dice, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Jesucristo es la piedra principal, la roca. Sobre él viene el cimiento o fundamento de los apóstoles. Y luego el 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Está claro? Ahora, los apóstoles ya no están. Murieron hace 2000 años. Pero su testimonio permanece y su palabra permanece. La tenemos aquí en los escritos apostólicos. ¿Y qué dijeron ellos? Por ejemplo, en Primera de Juan 1:1. ¿Qué dice Primera de Juan 1:1? No Evangelio de Juan, sino las cartas que están hacia el final. Primera de Juan 1:1. Juan era otro apóstol, ¿no? El apóstol Juan. ¿Y qué dice él aquí? En este mensaje, en esta carta. Dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida es Jesucristo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó cuando Jesucristo vino a este mundo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso dijo el apóstol. Él dice aquí que ellos fueron testigos, lo vieron con sus ojos, lo tocaron con sus manos, inclusive después de que se levantó de la muerte. Y estos apóstoles hablaban inspirados por el Espíritu Santo también, no era que no eran cosas que a ellos se les ocurría, eran inspirados por el Espíritu Santo. Por eso en 2 de Pedro 3:2, porque Pedro fue otro apóstol, en 2 de Pedro 3:2 encontramos otro asunto importante. 2 de Pedro 3:2. Aquí Pedro escribe esta carta a las iglesias. Y leamos desde el 1. 2 de Pedro 3:1 dice: amados, le dice a la iglesia y a nosotros, ¿no? Porque la carta es para nosotros también. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Otra vez, ¿no? Los apóstoles, el cimiento de la iglesia, sobre el cual se edifica la iglesia. Por eso sus escritos son tan importantes. Ellos hablaban por el Espíritu Santo. Y eso que dijeron fue resumido en lo que llamamos las cartas apostólicas, que están aquí y que forman parte del canon del Nuevo Testamento. Ahora, en el siglo I, después de que Jesús fue crucificado y que se empezó a expandir la iglesia, circulaban miles y miles de cartas de muchos cristianos. Y fue necesario entonces aplicar un filtro y definir unos criterios para saber cuáles de esas cartas que circulaban realmente eran palabra de Dios. Y uno de los criterios es que hubiese sido escrito por un apóstol. Nadie podía llegar y suplantar a un apóstol y decir que iba a escribir. No, tenía que ser un apóstol y tenía que haber visto a Jesús para poder escribir.
y ellos son el fundamento de la iglesia. Entonces la palabra apostólica está aquí en el Nuevo Testamento, ahí está viva, y es la palabra dada por Cristo, y ellos fueron fieles. Tenemos sus escritos y debemos conservarlos y defenderlos, porque son en verdad la sana doctrina. Cuando alguien en un púlpito se levanta y dice, fue que Dios me dijo, sí, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Porque todo lo que Jesucristo dijo ya lo dijo. Nadie puede inventarse otra cosa. Y lo que Él dijo está aquí. Hoy no hay nuevas revelaciones, no hay nada. Bueno, esa es la primera cosa. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, retenga. Volviendo a nuestro pasaje que sirve de base a esta meditación, segunda de Timoteo, él le dice ahí donde leímos, ¿no? En segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13, retenga la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Esa es la primera cosa. La segunda está en el versículo siguiente. Le dice el apóstol a Timoteo, a ese pastor, le dice, guarde el buen depósito. Leamos, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cuál es el buen depósito? El buen depósito es el Evangelio, la verdad salvadora de Dios, esa verdad que le ha sido confiada a Timoteo. Era un depósito. No pertenecía a nadie, sino solo a Dios. El Evangelio es de Dios. Lo escribieron hombres designados por el Señor, pero el Evangelio es de Dios, ¿no? Y por eso Él nos lo confía, es un depósito. Y se exhorta a Timoteo que guarde ese depósito. Nosotros somos administradores de esta verdad, como lo fueron en la antigüedad. Dios nos ha confiado su Evangelio como un depósito. Nos lo ha confiado. Y cuando le dice que guarda este depósito, esa palabra guarda significa cuidar o proteger, de ahí viene guardia. Y un guardia es alguien que vigila, que protege, ¿no es cierto? Entonces lo que quiere decir es que nosotros tenemos que estar en guardia, vigilando permanentemente lo que se nos ha confiado. ¿Qué se nos ha confiado? Esta verdad, que es la verdad de Dios. Por lo tanto, debemos ejercer una vigilancia permanente como la del guardia militar, ¿no? Un guardia está muy comprometido con lo que está protegiendo. Por lo tanto, este pastor y nosotros también hoy en día tenemos que continuar proclamando este evangelio puro, con las sanas palabras, y como alguien que lo vigila, que lo cuida, que lo defiende. Y si alguien ataca este mensaje, pues nosotros tenemos que destruir el error, anunciar la verdad y presentar la verdad como es. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que guarde el depósito, porque en la ciudad de Éfeso habían muchas sectas y herejías, como está pasando hoy. Hoy sí que está esto, hermano, está plagado de sectas y de movimientos y de iglesias y en la televisión y en los medios y todo el mundo y falsos profetas y todo el mundo dice yo digo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el mensaje apostólico que nos mandaron a predicar? Lo que se nos encomendó como un depósito. Por eso los pastores tienen esa gran responsabilidad, deben defender el evangelio, cuidarlo, no permitir que lo modifiquen, ni en la forma más mínima. ¿Y por qué? Timoteo tenía que dar cuenta a Dios de eso que Dios le estaba encomendando como un depósito. Como si yo le dijera, mire, aquí está la verdad. Y los apóstoles han dicho eso. Se lo encargo, es un depósito. Usted tiene que dar cuenta de eso.
en el futuro. Y dice que lo haga, dice allá el versículo 14, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda, ¿no es cierto? Nosotros no podemos guardar la verdad divina en nuestras propias fuerzas. Tenemos que estar fortalecidos en el Señor para defender esta verdad. Mira, hermano, la iglesia está llena la historia de la iglesia está llena de persecuciones, de masacres. Es bueno que estudiemos la historia de la iglesia, cómo fue, lo que le ha costado, la sangre que ha costado defender la verdad, porque siempre han querido callar el evangelio, ¿no? Y ningún gobierno ha podido, ni siquiera los gobiernos comunistas han podido. Ni pudieron en Cuba, ni pudieron en Rusia, ni pudieron en ninguna parte, porque Dios es el guardián final. Él va a preservar la verdad como ha cuidado de la iglesia. Y nosotros sabemos que estamos en el verdadero y por eso confiamos y lo seguimos. Vamos a mirar 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3, en el versículo 5. 2 de Corintios 3, 5. Mire lo que dice el apóstol. Él dice lo siguiente: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermano, yo no podía estar aquí parado hablando hoy, ya me hubiera desmayado. Es porque el Espíritu Santo me da las fuerzas y todo para poder estar aquí parado predicando el Evangelio. Y así es, todo en la palabra de Dios, ¿no? Ahora, uno no protege lo que no ama. Si uno no aprecia el Evangelio y no lo ve como un depósito que Dios le ha confiado, pues uno no lo va a custodiar, no lo va a ver como un tesoro digno de conservar. Y una última cosa que le dice aquí el apóstol entonces a Timoteo, es la última cosa que quiero tratar hoy. Primero, le dice: retenga lo que usted ha oído, retenga la doctrina, la sana doctrina, guárdela. Usted es un custodio de ella, es un depósito que Dios le ha dado. Y una tercera cosa que le dice el apóstol Pablo es: sea leal. Le recomienda al pastor: sea leal. Versículo 15. ¿Qué dice ahora el versículo 15? Después de que Pablo le dice estas cosas a este pastor, le dice lo siguiente: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Recordemos, Pablo está preso, está encadenado, le espera la muerte cuando escribió esta carta. Está preso en Roma. Ahora, ¿cuál es el asunto que leemos aquí? Probablemente algunos de los creyentes de Éfeso, que era donde estaba Timoteo, en la ciudad de Éfeso, pastoreando una iglesia, algunos creyentes habían sido encargados de visitar a Pablo en Roma para ayudarlo, quizás testificando ante los tribunales, ¿no? Sin embargo, esos que fueron comisionados por la iglesia para visitar a Pablo en la cárcel de Roma, no cumplieron con esa misión, sino que lo abandonaron, probablemente por miedo a los romanos también. Pablo está diciendo aquí, dice, los de Asia me abandonaron todos, los que están en Asia Menor, donde quedaban varias iglesias, y menciona a 2 personajes ahí que lo abandonaron, no lo ayudaron, no demostraron ser amigos ni hermanos en la fe, porque no lo auxiliaron en sus necesidades.
Probablemente habían sido conocidos por el apóstol, pero ahora, a la hora de la verdad, lo abandonaron. No fueron leales a la amistad. Judas hizo lo mismo, ¿no? Judas fue un apóstol. Anduvo con el Señor 3 años. Predicó el evangelio. Probablemente hizo milagros. Le fue dado un cargo importante, era el tesorero del grupo apostólico, ¿no? Y después la Biblia dice que se robaba algo de ahí. Por eso era malo, ¿verdad? Anduvo 3 años con el maestro, pero al final parece que Judas se decepcionó y quizás dijo que eso de seguir a Cristo era una causa perdida y pensó asegurarse de algo y no perder todo. Por eso vendió a Jesús por plata. Lo traicionó, como dice el Evangelio, por unas monedas. Entonces, ese problema sigue y puede darse en la iglesia o en las iglesias, ¿no? Personas que no son leales a la causa de Cristo, ni a los hermanos en la fe, porque sus intereses están por encima de todo. Hoy son amigos, pero mañana no son. No son amigos. Aquel en quien más confiábamos a veces nos abandona y quedamos decepcionados por esa falta de lealtad. Menos mal que hay excepciones. Y una excepción fue este hombre que mencionan aquí en el versículo 16. Mientras que muchos en la iglesia lo dejaron y lo abandonaron, lo dejaron allá preso. Y no nos metamos allá porque se lo van a matar. Más bien no hagamos nada de eso. Aquí en el 16 dice Pablo lo siguiente: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, o la familia. Cuando habla de la casa, habla de la familia. Onesíforo. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ¿verdad? Y por eso digo que menos mal que había este hombre que confortó a Pablo, no se avergonzó porque era un prisionero, tuvo un genuino interés. Dice que cuando llegó a Roma buscó dónde estaba la cárcel, donde estaba preso un famoso Pablo, que iba a ser decapitado, hasta que lo encontró, lo cual era una tarea peligrosa en aquel entonces porque el cristianismo estaba siendo perseguido. Por eso Pablo, como una persona agradecida, dice: ojalá Dios lo bendiga, desea lo mejor para su amigo, ¿no? Ahora, algunos dicen que tal vez Onesíforo ya había muerto, y Pablo lo menciona en esta carta, porque él dice en la carta: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, o sea, en el juicio final. Y que tal vez ella había muerto, pero eso es peligroso pensar así, porque eso quisiera decir entonces que Pablo le está recomendando la oración por los muertos. No, nosotros sabemos que cuando uno se muere ya no hay nada que hacer. Después de que uno pasa esa puerta, hermano, ya no valen ni rosarios, ni Padre Nuestro, ni Ave María, ni nada. La oportunidad está aquí. Entonces lo que Pablo está diciendo mejor es lo que nosotros decimos a veces, ¿no? Cuando muere alguien nosotros decimos: ojalá Dios lo tenga en su reino. Decimos eso de alguien que ha sido un hermano querido, que ha fallecido, y que nuestro anhelo es encontrarnos con él allá. Pues no estamos orando por los muertos ni nada de eso. Pero mire, hermano, el tema es este: ojalá fuéramos como este hombre que se llama Onesíforo, listos para servir. Nosotros vivimos en un mundo demasiado egoísta
en una sociedad individualista. Y cada uno se centra es en lo suyo, en sus propios éxitos personales, sin importarle los demás. Ese es el mundo que estamos viviendo. A cada persona le importa lo suyo, no lo de los demás. Hay mucha hipocresía en este mundo. Hay mucho beso de Judas. Recordemos que Judas llegó con unos soldados, dice el Evangelio que llegó con unos soldados a donde estaban los apóstoles con Jesús. Entonces tal vez un soldado le preguntó: ¿y cómo hacemos para saber cuál es? Entonces Judas le dijo: al que yo le dé el beso, él es el maestro. Y entonces Judas se acercó: maestro, y le dio un abrazo y le dio un beso para identificarlo. El beso de Judas, de la traición. Y por eso inmediatamente cayeron los soldados encima y lo capturaron, ¿no? Y por eso yo digo que este mundo es difícil, hay mucho beso de Judas. Pensamos solo en nuestros propios intereses y no en los de los demás. Y eso a veces se da dentro de la misma iglesia, que es lo triste. Por eso en 1 Corintios 12:26, miremos eso, 1 Corintios 12:26, ya terminando, que fue lo que leímos hace un momento, ya lo leímos. Dice el apóstol: de manera que si, no lo hemos leído. Dice lo que leímos fue que la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y aquí dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cuando a mí me duele el ojo, no me duele solo el ojo. Me pongo mal todo mi cuerpo. Y lo que está diciendo aquí es que si un miembro en la iglesia sufre todo el cuerpo. O padece todo el cuerpo. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo. Y eso, ¿qué quiere decir? Que si aquí alguien tiene una dificultad, nosotros, por lo menos como miembros del cuerpo de Cristo y como una familia de la fe, tenemos que, como mínimo, preguntarle: ¿qué te pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Y orar por él. Orar por él. Y cuando uno tiene un problema, contarlo, ¿no? Porque es que ese es otro problema. A veces alguien en la iglesia deja de venir un tiempo y uno, un mes o algo así, y uno le dice: y hermano, ¿por qué no había venido? Luego no sabía. ¿Qué, hermano? Yo estuve enfermo. Y quieren que uno sea divino. Uno tiene que comentar a la gente sus problemas, ¿verdad? Bueno, conclusión. La conclusión. Al igual que Timoteo, nosotros tenemos que retener la doctrina apostólica que hemos aprendido. Tenemos que retenerla. Tenemos que aprender de la palabra y del evangelio. Si usted no ha aprendido, pues no puede defender nada. Lo primero es que tenemos que aprender. Hoy en día hay mucha ignorancia en cuanto a las doctrinas de la gracia de Dios. A veces en la televisión los predicadores dicen unas barbaridades que uno no, es decir, siente una vergüenza ajena, pero la gente dice amén, gloria a Dios, pero no conocen el evangelio. Por eso lo felicitan a los falsos maestros. Ese es el problema, porque hay mucha ignorancia. Pareciera que la gente hoy en día está interesada en el show religioso, ¿no? Antes que escuchar la sana doctrina. Realmente hay una anarquía doctrinal. ¿Sabe qué es una anarquía doctrinal? Es cuando todo el mundo quiere creer lo que quiera. No, señor, usted no puede creer lo que se le antoje. Usted tiene que creer esta palabra, retenerla, guardarla, es un depósito que Dios le ha dado y está aquí. Eso es.
No estar escuchando a toda la gente y aprendiendo por allá, como decía un tío mío, mañas, ¿sí? Por allá cosas de esas, enseñanzas raras. No, hermano, no se puede. Y muchas iglesias andan en eso, ¿no? Entonces montan un espectáculo, hermano, ¿verdad? Aparece el pastor y hay un foco que le cae sobre él y sale humo de colores de aquí, y hay una música y entonces, y la gente, gloria a Dios, se apareció aquí, bueno, y ustedes ya saben cómo es eso, todo lo que estamos viendo, ¿no? Es difícil. También hoy Dios nos ha dejado el Evangelio como un depósito que nos ha sido confiado, pues. Seamos responsables de transmitir estas enseñanzas de la misma forma en que las encontramos en la palabra. Por eso le dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras, ¿no? Si somos guardianes de la verdad, tanto más debemos estar unidos como iglesia. Aquí no podemos creer cualquier cosa que se nos antoje. Dios nos va a pedir cuenta de esta doctrina que tenemos en custodia. No podemos ser como Figelo y Hermógenes, esos dos, que a cualquier momento tiramos a la basura nuestro compromiso y abandonamos todo. No podemos ser así, no podemos. Dios nos va a llamar a cuenta sobre eso. Entonces, hermano, una pregunta final. ¿Conoce usted bien nuestra doctrina? Si no la conoce bien, aquí le vamos a enseñar. Como Iglesia Bautista tenemos claros los fundamentos de la fe. Podemos enseñarlos porque los conocemos bien. Y finalmente mire lo que escribe Judas, no Judas el que traicionó a Jesús, sino otro, que dicen que era hermano de Jesús. Judas, creo que es la teoría o era Santiago. Bueno, en fin, fue Judas. Judas escribe lo siguiente, Judas 3, dice lo siguiente, tú Judas, dice, amados, a usted y a mí, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas nos dice que debemos contender ardientemente por esa fe que una vez se le entregó a los santos. ¿Cuáles santos? Los apóstoles, el Antiguo Testamento a los profetas, todo eso tenemos que defenderla, ¿verdad? Y luego en el 17 dice algo muy interesante, abajo dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿estamos listos para eso? ¿Listos para eso? Usted no está solo. Si usted es cristiano, tiene al Espíritu Santo. Si usted es un verdadero cristiano. Si usted no es un verdadero cristiano, no tiene al Espíritu Santo, tienes al diablo. Pero si tiene, de verdad, tiene temor del Señor y lo recibió en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo. Entonces usted tiene que decirle, Señor, ayúdeme a ser una persona de convicciones firmes. Ayúdeme a ser una persona de convicciones firmes. Yo quiero guardar este depósito. Quiero guardar esto que he aprendido, que me ha salvado a mí, que puede salvar a muchos. Yo quiero ser fiel. Eso se lo podemos decir al Señor. ¿Por qué no se lo decimos de una vez? Digámoselo de una vez, ¿no? Cada uno allá en su banca. Vamos a orar, cada uno en su banca. Piense en todo esto que hemos aprendido hoy. Dígale, Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero guardar este depósito que tú me has entregado. Si estoy equivocado en algo, perdóname, Padre, y corrígeme, y ayúdeme y enséñame. Ayúdeme, Señor, a amarte sobre todas las cosas
y a ser fiel, a tener esa convicción firme, Señor. Quiero ser un discípulo tuyo y quiero ser alguien útil, un verdadero miembro del cuerpo de Cristo en la iglesia. Gracias, bendito Padre, te damos en esta hora. En el nombre de Jesús nuestro Salvador oramos. Amén.